fue un hombre que en el siglo XIX atravesó una de las gargantas de las cataratas del Niágara. Carlo Blondin lo pasó de diferentes maneras: en zancos, tapado los ojos, y toda la gente decía: ¡viva Blondin! Él es mi héroe. Carlo Blondin comió en esa cuerda, en ese cable, a una altura de 30 metros aproximadamente. Y cuando Carlo Blondin pasó en zancos, la gente gritaba más al ver cómo este hombre intrépido, este hombre que con esa hazaña. Y un momento cuando Carlo Blondin está atravesando con una perihuela, una carretilla, la gente aplaudía y decía: ese es mi héroe. Pero cuando Carlo Blondin regresa, él le dice a esa multitud que está gritando que cree en Dios, él le dice: ¿alguien que esté dispuesto a subirse a la carretilla, a la perihuela? ¿Alguien quiere atravesar conmigo y que pasemos juntos? Hubo un total silencio. Pero en eso se levantó una mano y dijo: yo me ofrezco para poderme subir en esa carretilla. Ese hombre pasó y ese hombre le dijo: Carlo Blondin, yo te conozco a ti. Era el jefe de Carlo Blondin, era el jefe de él. Ese hombre lo conocía, a Carlo Blondin. Es importante que tengamos una comunión con Dios para poder confiar en Él. Él no nos va a defraudar en el momento preciso. Nos es un gozo estar acá, que hay dos ejércitos esta mañana: el ejército físico que tenemos del Supremo Gobierno de Guatemala. Es un ejército que protege la soberanía del país, pero también tenemos el ejército espiritual. Amén. Que también estamos por la patria celestial. Amén. Nos es un gozo recibirles, hermanos que vienen de El Salvador, de nuestra tierra. Hermano David nos une una amistad de unos casi 30 años. Yo estaba haciendo cuentas cuando llegaron muy jovencitos ellos a Santa Ana, ¿no? Javiercito creo que vino también, ya es un joven, ya grande también, como mi hijo. Bueno, esta mañana estamos acá reunidos. Me alegra de ver a mi sobrino, que Dios te bendiga, Josué. Qué bueno verles. Así que esta mañana vamos a oír la palabra. Tenemos acá nuestros hermanos que nos visitan también, hermanos en Cristo. Hermanos, estemos dispuestos a oír la palabra del Señor esta mañana. Hermano David, por favor. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en este tiempo. Hemos viajado desde muy temprano debajo de una, como dicen ahí en Cobán, de una pertinaz lluvia, del chipi chipi, desde El Salvador, pero gracias a Dios que pudimos llegar sin ningún problema. Estamos aquí deseosos de conocerles a ustedes, los hermanos de la iglesia acá en Zacapa, la iglesia del pastor Salvador Llanes. Qué honor conocerles, queridos hermanos zacapanecos. Venimos un grupo de líderes de nuestra iglesia. Emanuel tiene un equipo que se llama equipo ministerial, y este equipo ministerial es como la máxima autoridad dentro de la iglesia local. Entonces me acompaña este día el equipo ministerial de nuestra iglesia para tener una comunión con los hermanos de Zacapa. Estamos contentos de saludarles y con muchas expectativas. Realmente platicaba yo con los hermanos de que tenemos muchos años de conocer al hermano Salvador, y yo les contaba que
que yo tengo mucho cariño y mucho respeto por él y su familia, porque ellos fueron como los primeros amigos que nosotros tuvimos en El Salvador. Nosotros somos guatemaltecos con mi esposa Yuni y fuimos a pastorear hace 31 años a El Salvador. Cuando llegamos no conocíamos a nadie, estábamos muy solos, muy tristes, había unos poquitos hermanos en la congregación y bueno, en ese contexto conocimos al hermano Salvador y a su familia. Yo quiero agradecer aquí públicamente al hermano Salvador y a hermana Lucy, a Chambita, como le decíamos nosotros, y ahora pues ya tiene su familia. Qué gran honor. Algunas veces nosotros les acompañamos a diferentes eventos, estuvimos en Guatemala, estuvimos en diferentes actividades allí en Santa Ana y pues nos unió una amistad que no se ha roto por muchos años. Siempre de mi parte le guardo un respeto y una admiración muy grande a la familia, y cuando el hermano Salvador me dijo que nos acercáramos, que tuviéramos una amistad intereclesial, a mí me dio mucha emoción, mucha alegría de poder hacerlo, y bueno, estamos aquí. No sabemos lo que el Señor dice, pero estamos aquí con ustedes en la misma unidad del Espíritu. Y queremos compartir la palabra. Realmente no es tanto hablar de esas cosas, sino hablar un poco de la palabra, que es lo más importante. Y yo quiero compartir con ustedes un tema que estuve meditando durante la semana, y yo llamé a esta palabra victoria sobre la desorientación. Y quisiera empezar orando, por supuesto, pidiendo al Señor que nos hable y que nos bendiga con su palabra. Cierren tus ojos conmigo, por favor, y oramos al Señor. Grande y soberano Dios, siempre tengo temor, siempre tengo reverencia, siempre tengo miedo cuando hablo de tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Y hoy, esta mañana, Señor, yo estoy ante un pueblo que vino a oír no mi palabra, sino una palabra del cielo. Mi anhelo, mi deseo es que tú te manifiestes, que tú hables al corazón de todos los que estamos aquí y nos des convicciones sólidas sobre lo que nos quieres hablar. Te damos gracias esta mañana y oramos, Señor, porque tú te manifiestes por medio de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XVIII se dio un movimiento muy importante que se llamaba la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural en Europa. Este movimiento tuvo algunos pensamientos, pero dentro de los pensamientos que sobresalió el secularismo. Ellos procuraron el secularismo. Si alguien me preguntara qué es el secularismo, lo resumiría diciendo que es una actuación que cree y se enfoca en una vida relativa, no tomando en cuenta a Dios en ninguna de sus aristas. Ellos procuraron eso. En la Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que promovió la idea de que el hombre podía vivir sin Dios.
A partir del secularismo surgieron pensamientos, surgieron ideas como, por ejemplo, el agnosticismo, el ateísmo, y ustedes conocen que el primer paso para ser ateo es ser un agnóstico. Mucha gente, y hoy se está poniendo de moda el agnosticismo, porque hoy en el mundo la gente piensa que Dios sí existe, pero no se mete con la gente, no se mete con las personas. Debe existir por allá lejos, pero no se mete con las personas. Y ese agnosticismo lleva al siguiente paso, que es el ateísmo, donde ya la persona llega a convencerse de que Dios no existe. Y entonces en ese entonces surgieron palabras como: si Dios existe, es trascendente, está lejos. Eso es el ser un agnóstico. Pero también esa famosa expresión que decía que Dios estaba muerto, ese fue otra expresión. Y por último, Dios no existe. Decir que el intelectualismo llevó a considerar que Dios no era necesario, y que si existía estaba por allá muy lejos. Cuando uno se pregunta cómo hacían ellos para guiar sus vidas, cómo hacían para conducir sus vidas, entonces uno lee y se da cuenta que ellos se convirtieron en una sociedad pragmática, en una sociedad que creó tres dioses. Uno, el dios del egoísmo, que significa la satisfacción y la realización del ego por encima de todo. Es decir, lo que importa soy yo. Lo que importa es el hombre. El segundo dios fue el dios del hedonismo. Crearon un segundo dios, que es el dios del hedonismo. El dios del hedonismo decía que se buscaba una satisfacción inmediata a cualquier necesidad. Entonces, hay una necesidad, había que suplirla a como diera lugar, porque eso era el bien superior, el suplir todas las necesidades. Y eso se le llegó a conocer como el hedonismo. Luego surgió el materialismo, que era el tercer dios que ellos crearon. Ya teníamos el egoísmo, el hedonismo y luego el materialismo. El materialismo valora el éxito según los resultados tangibles, es decir, el éxito es lo que se puede ver. El éxito es lo que se puede contar. Decime lo que tenés y entonces yo digo que tenés éxito. Ese es el materialismo. Cuando pensamos en ese enfoque teológico, sociológico, entonces el resultado de eso fue, pues, lógicamente, una desorientación total. El mundo se desorientó, el mundo se perdió y el mundo está perdido. El mundo está desorientado. El mundo está viviendo buscando estos tres dioses todos los días. Y cuando no tenemos algunas de las cosas, actuamos desgraciadamente bajo esas premisas de esos tres dioses que promulgó el movimiento de la Ilustración. Y uno se pregunta, ¿y los cristianos qué hacemos? ¿Y nosotros dónde estamos en todo esto? ¿Dónde está un cristiano, uno que conoce al Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está viendo el mundo? ¿Cómo está viendo sus logros? ¿Cómo está viendo sus conquistas? O las no conquistas o los no logros. ¿Las estamos viendo desde la perspectiva de la Ilustración
¿O la estamos viendo desde la perspectiva de Dios? Entonces, el mundo está desorientado y muchas veces nosotros también estamos desorientados. Y una pregunta que tenemos que contestar esta mañana: ¿cómo un cristiano puede vencer la desorientación? Porque lo que pasa es de que también hay desorientación en el pueblo de Dios. Los cristianos somos gente de fe, somos gente de confianza, somos gente perseverante, pero algunas veces nos enfrentamos a problemas difíciles y siempre vienen las preguntas existenciales. Por eso el canto que entonaron los hermanos al final me encanta. Yo lo he estado cantando en mi oficina a veces como loco. Y lo canto porque el canto dice que hay que creer en Dios, aunque no entendamos las cosas. Y eso marca una diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Porque el cristiano tiene un lugar de apoyo. Tiene un lugar de donde puede agarrarse. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vencer si es que hay alguna desorientación en nuestra vida? En primer lugar, creo yo que la Biblia nos muestra que el motivo por el cual existe desorientación en todos los ámbitos es seguramente por nuestra naturaleza caída. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos vencer la desorientación es entender que tenemos una naturaleza caída. Y cuando uno va a la Biblia tiene expresiones tremendas como por ejemplo esta, Isaías 53:6. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, el versículo está haciendo una narración de totalidad. Todos nosotros, cada cual se apartó por su camino, mas él cargó el pecado de todos nosotros. Y esto me encanta porque debemos observar algunas cosas ahí en esta totalidad. Primero, dice que nos descarriamos como ovejas. Descarriados como ovejas. ¿Por qué dice como ovejas? ¿Y por qué no dice como otro animal? Y esto entonces se vuelve interesante pensar, ¿por qué como ovejas? Hay que ir a conocer un poquito la oveja, y creo que en lugares cálidos como este no hay mucha oveja. Tal vez hay en los lugares más helados, pero allá por San Marcos, allá por Shela hay ovejas. Y las ovejas tienen unas características muy peculiares. Una de esas características es que es un animal desorientado. La oveja es un animal desorientado. Por eso Dios nos dice que nosotros nos descargamos como ovejas. No dice como chuchos o como perros. El perro vuelve. No sé cómo hace con su instinto, pero vuelve, llega a donde está su mano. Pero la oveja no. La oveja se pierde y no regresa nunca más. Nunca más. Por eso dice la Biblia, cuando presenta el Señor la historia del buen pastor, que el buen pastor dejó a las 99 y se fue por el monte, por las peñas, por los matorrales, y buscó a la oveja que estaba perdida. Y la oveja no podía regresar, y dice que la puso sobre sus hombros y la trajo el pastor.
tuvo que cargar a la oveja, porque la oveja no podía ni caminar. En su desorientación no podía ni caminar, no sabía para dónde ir. El Salmo 100 y versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aquí la cosa cambia. ¿Qué está diciendo? Ustedes están en el prado del Señor. Ustedes están, aunque lleguen esos momentos difíciles de la vida, ustedes son ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros reconocemos que el Señor es Dios, que nosotros somos suyos y somos sus ovejas, ovejas de su prado, es cuando Él viene y nos pastorea en medio de la desorientación, en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Pero hay otra palabra interesante que dice aquí la palabra, y es que cada uno tomó su camino, nuestros caminos. Y hermanos, creo yo, déjenme decir, que hay un pecado evangélico, hay un pecado cristiano que nosotros cometemos. Y es la falta de tomar los caminos del Señor antes que nuestros caminos. Y cuando yo tomo mis caminos antes que los caminos del Señor, voy a tener problemas. Voy a tener dificultades. Por eso es importante aprender a tomar los caminos del Señor. Proverbios 3:17 dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cuando yo camino, cuando yo ando con el Señor, entonces mi camino será deleitoso, será paz. Y entonces las personas no comprenden y no entienden por qué un cristiano en medio de la angustia se aflige, no se aflige, sino que tiene paz. Y esas famosas cataratas del Niágara son objeto de muchas ilustraciones, ¿verdad? Cuenta también la historia que alguien pidió que se dibujara un cuadro que reflejara la paz. Y empezaron muchos a hacer diferentes tipos de cuadros. Unos dibujaron unos paisajes con árboles muy altos, con pajarillos que cantaban, y una brisa hermosa y un ambiente agradable. Y muchos otros más. Pero ganó uno que fue una niña que estaba jugando en medio de las cataratas del Niágara, cuando caían, y ella estaba jugando con toda tranquilidad en medio de esas aguas turbulentas. Es por eso que cuando se hizo la elección, cuál era el ganador de los cuadros, ganó el de esta niña, porque la paz no es que no hayan problemas. La paz es que el Señor esté con nosotros en medio de los problemas. La paz es que nosotros podamos estar seguros que nada nos puede pasar. La paz es que podamos estar seguros que Dios nos guía y que su camino es deleitoso, como dice el proverbio. Dice también en tercer lugar el versículo: más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Independientemente de nuestras desviaciones, de nuestras preferencias, de nuestra ineptitud para tomar decisiones en la vida, el Señor dice que cargó con cada uno de nosotros, independientemente de nuestras desviaciones. Y dice de todos. Y esa palabra otra vez no puedo dejar de mencionarla porque es inclusiva, porque me incluye a mí e incluye a todos ustedes los que han creído en el Señor.
los que hemos abrazado el camino del Señor. Entonces nuestra naturaleza desorientada no acepta la dirección de Dios, pero cuando nosotros venimos al Señor y nos rendimos nuestra naturaleza, entonces el Señor empieza a dirigir en medio de las dificultades. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Isaías está hablando que él tiene provisión para los que son guiados por él, para los que viven no en sus caminos sino en los caminos de él. No buscamos nuestra dirección, sino que buscamos la dirección de Dios. Mi dirección siempre irá en la línea del movimiento de ilustración, del mundo caído, de la naturaleza degenerada, pero buscamos la dirección del Señor. Le tomamos en cuenta a Él en nuestras decisiones. Y aunque aparentemente nos salgan bien las cosas, pero Él tiene el control. Aunque aparentemente veamos que el resultado que desearíamos no es el mejor, pero tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Y no significa que el camino sea más fácil, pero el camino es más seguro cuando nosotros permitimos tomar el camino del Señor. La Biblia cuenta que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el Señor dice que no los llevó por la tierra de los filisteos, sino que los llevó por el camino del desierto. La distancia entre el camino de los filisteos era de 3 a 5 días. Y el camino del desierto eran 40 días. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el Señor los llevó por ese camino tan difícil? Como es cierto que muchas veces nosotros decimos, Señor, pero no entiendo por qué tanta dificultad. No entiendo por qué no han salido las cosas como son, como yo quisiera. No entiendo por qué, Señor, todo nos ha salido mal. No entiendo por qué, Dios, nuestros planes se cayeron, nuestros planes se truncaron. Y todos por alguna vez hemos dicho cosas como esas, o las hemos sentido. Y dice la Biblia que cuando uno estudia todo el contexto, dice Deuteronomio que los llevó ahí para enseñarles, para pastorearlos, para ver que había en su corazón y muchas otras cosas. Pero el camino de los filisteos era el camino fácil. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, tenemos que ir a Chiquimula, digamos que tenemos que ir a Chiquimula. Bueno, hay una carretera pavimentada, y luego tenemos que tomar otra vereda por aquí, otro camino en medio de los montes, hay que pasar el río allá abajo, el río. ¿Cuál camino prefieren? Es lógico, ¿verdad? Que usted dice, no, por aquí. ¿Para qué nos vamos a ir a meter ahí abajo? Y eso es justamente lo que nos pasa en la vida cristiana. A veces nosotros queremos los caminos fáciles, los caminos de respuestas rápidas, de resoluciones inmediatas. Pero hermanos, muchas veces el camino del Señor no es el camino de los filisteos. Muchas veces el camino del Señor es el camino del desierto. Pero yo quiero decir que si al final el Señor está conmigo, yo quiero ir por ese camino. Ahora, nosotros somos una generación afectada por la tendencia de lo fácil, lo rápido, lo instantáneo.
Y todos estamos atrás de lo rápido, de lo instantáneo, de lo más inmediato. Queremos las cosas para allá, para ayer. Queremos que todo se resuelva así. Pero ¿qué tal si tú estás por el camino del desierto? ¿Qué tal si vas en el año 25? Posiblemente te faltan 15 años, posiblemente te faltan 10 años, y tal vez esta no sea una buena nueva del Evangelio de la prosperidad de ahora, pero es una realidad del Evangelio del Señor. Y el Señor muchas veces nos lleva por ahí para ver qué hay en nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta que hay en nuestro corazón, que nos demos cuenta que a veces queremos el camino de los filisteos, no el camino del Señor. La segunda cosa para no estar desorientados, entonces, la primera es entender que nos gusta ir en pos de lo fácil, en pos de lo que todos van. Pero ese posiblemente no es el camino. El segundo aspecto para ser guiados es que nosotros podamos aprender a elegir según Dios. Primero, entender quiénes somos. Segundo, aprender a elegir no según nosotros, sino según Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros deseamos que Dios nos guíe. Amén, hermanos. Amén. Pero les voy a decir qué implica que Dios nos va a guiar. Puede implicar 3 cosas que nos van a costar. 1, obediencia. 2, renuncia. Y 3, dependencia. Algunas veces su guía será todo lo contrario a lo que queremos. Va a haber momentos en que nosotros, es que yo deseo, y nos hacemos los planes, nos hacemos la idea de aquello, que vamos a tener aquello, que vamos a lograr aquello. El Señor dice, no, esto no es, tienes que obedecer, esto es lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y no es fácil eso, ¿no? Es cierto, porque uno ve eso con la naturaleza de sus hijos. ¿Verdad que es difícil cuando uno le dice a su hijo, eso no? Y él está chiquito. No es cierto, cómo cuesta. Él quiere hacer lo que él dice. Y el papá dice, no, pero es que es un cuchillo. Te vas a cortar. No, pero el niño lo quiere y pelea con usted para tomar el cuchillo. Tiene que obedecer, tiene que aprender. A veces nos cuesta la obediencia, nos cuesta rendirnos ante Él. La segunda cosa es la renuncia. Muchas veces el Señor confronta nuestros planes, nuestras oportunidades, nuestras ambiciones, nuestras ofertas, y tenemos que decir, no, este no es el camino, aunque aparentemente se vea bueno, pero este no es el camino. Y tercera cosa que decía que implica es la dependencia del Señor. La guía de Dios será siempre la mejor guía para el ser humano. No hay nadie en esta vida que nos pueda guiar mejor que el Señor. Yo recuerdo cuando éramos niños, yo cuento esta historia muchas veces porque refleja esto que estoy diciendo. Cuando éramos niños, yo iba a traer el ganado con un hermano mío. Nosotros crecimos aquí en Guatemala, en Santa Rosa, en una parte fría de Santa Rosa. Y ahí tenía mi padre ganado. Entonces nosotros íbamos a traer los terneros en la tarde, pero cuando ya era tarde, las nubes cubrían todo el terreno. Nosotros no sabíamos cómo encontrar los terneros. Entonces agarrábamos un palito, le pegábamos la punta y lo tirábamos. Y a donde el palo apuntaba, ahí íbamos nosotros. ¿Y cuántas veces caminamos de balde? Porque el palo apuntó para un cerco, decimos, pero que aquí hay un cerco, y seguíamos el cerco y no estaban ahí los terneros. Buscando según el palo. ¿Cuánta gente seguía con un palo? Hay gente que seguía con el horóscopo,
La gente de afuera, por supuesto, no estamos hablando de ustedes, ¿verdad? Hay gente que seguía con cosas tan risibles. No, hermano. No, hermano. La guía del Señor es victoriosa. La guía del Señor es la mejor. Siempre hay victoria cuando nos dejamos guiar por el Señor. Una de las experiencias, uno de los ejemplos más interesantes en esto es el ejemplo de David. Y creo que hay muchas cosas que no tenemos que aprender de David, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender y nos faltan. Y una de esas es aprender a pedir o a tomar la guianza del Señor, sí o sí. David decía en el Salmo 25: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame a tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Yo me imagino a David esperando la guianza del Señor. Y hay casos, esta historia, en un pasaje que quisiera leer con ustedes, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Y ahí hay dos ejemplos de cómo David permitió la alianza del Señor, y aunque era paradójica, pero él obedeció, y mire la bendición que tuvo. Dice versículo 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Me encanta cómo David tiene esa capacidad de ir a Dios, y antes de hacer cualquier cosa, él va ante Dios. Él sabe que tiene un ejército, que puede pelear, que tiene la fuerza para ir y pelear, pero él dice: iré yo a pelear. Y aquí que tenemos la honorable visita de personas que trabajan en esta área del ejército. Imagínense ustedes, David tenía un ejército numeroso, poderoso, con tácticas, con estrategias militares. Pero David no fue a pelear. David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: ve. Y miren el versículo 20: y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dijeron ahí, y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. David no solamente venció, sino que lo destruyó. Pero bueno, como el pecado es necio y sigue, la necedad está encima. Miren ahora el versículo 22 otra vez. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como la marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así. David lo hizo así como Jehová le había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser.
Interesante la victoria de David en medio de la alianza. Pero eso no es fácil, porque nosotros normalmente nos sale una oportunidad, nosotros ya vamos, inmediatamente tomamos. Vienen a la puerta y le dicen: señora, mire, vendo estas vajillas. Y la señora: ay, sí, déjenmela. Sin consultar ni con la bolsa del esposo, ni con Dios, ni con nadie. Y ahí después no la puede pagar. ¿Cuántas cosas? Y es un ejemplo tal vez risible, pero como ese ejemplo, lo invito a tal lado. Sí, así, con mucho gusto, sí, yo voy. Y ya le pidió al Señor. Y ya vio si es la voluntad de Dios. Y ya dobló sus rodillas para ver si es lo que Dios quiere. Tercer lugar, hermanos, la manera como podemos vencer la desorientación es practicando el discernimiento. La Biblia a los cristianos nos manda a aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo mejor. Muchas veces es fácil distinguir entre lo bueno y lo malo, pero es más difícil distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y miren lo que dice la Biblia, Filipenses 1:10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo esto de discernir y de ir en el camino del Señor y hacer lo que Él dice tiene una trascendencia escatológica? Porque aquí nos lleva de la vida terrena, de la vida práctica, al día de Cristo, a la escatología, a decir: vamos a estar frente al Señor en algún momento. Ahí estamos frente al Señor y el Señor nos diga: qué bien, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Pero qué duro será llegar ante el Señor avergonzados y decir: Señor, yo no sabía qué hacer, no supe elegir lo bueno, siempre elegí lo malo. Y saben, hermanos, en la vida siempre habrá más de una opción. En la vida siempre habrá más de un camino. Siempre habrá oportunidades para ir por una o por la otra. Y es ahí donde nosotros necesitamos discernir, entender, según la voluntad del Señor, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo correcto, qué es lo mejor, qué es lo que le agrada al Señor. Y hay algunos principios que debemos tomar en cuenta para esto de la elección con discernimiento. Lo primero es que debemos preguntarnos: ¿lo que estoy sintiendo no choca con la palabra? Porque la guía no debe ser el palito aquel afinado de la punta, o no debe ser la señal que yo le puse, como dicen algunos hermanos ahí: Señor, si la muchacha con la que me voy a casar y me gusta, viene hoy de rojo, es que esa es la señal. Eso es equivocado. Se va a equivocar. No es esa la medida. La medida es el Señor. La medida es la palabra. La medida es lo que dice la Biblia. Cómo esa persona ama la palabra, cómo esa persona ama la Biblia, cómo esa persona ve los caminos del Señor, cómo esa persona ve a Dios, cómo esa persona vive para el Señor. La segunda cosa que uno debe preguntarse: ¿es correcta? Dios nunca demanda actos inmorales, nunca demanda cosas afuera de su voluntad. Lo que nos importa a nosotros debe ser, o lo que nos debe importar debe ser hacer las cosas correctamente de acuerdo a la palabra del Señor. La tercera opción para poder discernir: ¿esto es providencial? Si Dios nos está llamando, Él también debe abrir las puertas. Nosotros tenemos que ir en pos de Él, dejarlo que nos guíe, y Él nos va a llevar a donde Él se estea, como dice Cantares. Me encanta ese versículo del capítulo 9. Donde se esteas.
perdidos, buscando a los rebaños de los amigos, sino a donde está el pastor, a donde él se esté, a donde él descansa. La oveja, en este caso, entendía, y ella se había desviado, pero ella entendía que el pastor tenía un lugar de descanso, conocía que había un lugar de descanso o que él daba descanso. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros discernimos las cosas a la luz de la palabra, a la luz de los principios de la palabra, entonces vamos a estar siendo guiados. Como dice la palabra, vamos a tener la guianza del Espíritu. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios solo guía a sus hijos, pero también siempre los guía. Dios solo guía a sus hijos y siempre guía a sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una tercera cosa importante: discernir por medio de la presencia del Señor en nuestra vida. El Espíritu de Dios está en nosotros, dice la Biblia: desde que creímos fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído aquí? Y los que no han creído esta mañana lo pueden hacer, pueden recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo va a entrar a ellos y va a empezar a guiarles de una manera sobrenatural, gloriosa, misteriosa, bella y natural también. Cuarta cosa, y termino con eso mi reflexión esta mañana sobre ser guiados o sobre vencer la desorientación. Y esa es la bendición que produce al final de todo la guianza del Señor, el ser guiados por el Señor. En el Salmo 121 hay unas declaraciones maravillosas del salmista. El salmista está clamando por la necesidad de ser guiado en una situación difícil y mira las montañas y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el salmista no está esperando que el socorro venga de los montes. El salmista sí necesita ayuda en serio. Y yo creo que tal vez esta mañana puede haber alguna persona aquí, o estos días, algunos de nosotros hemos dicho: realmente yo necesito dirección y ayuda en serio. No va a venir de la montaña, sino que va a venir del Señor. Y él empieza a decir, quiero que vean en el Salmo 121, cómo hay una calidad de guía, una calidad maravillosa en ese salmo. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y de aquí él sienta una postura. Él declara de dónde viene su guía, pero no solamente declara de dónde viene su guía, sino que ahora le pone adjetivos, le pone acciones que demuestran esa guía. Versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yo veo aquí la guianza del Señor de nuestros pies, de nuestros caminos, de nuestros pasos, de no dar pasos en falso, sino que ir en el camino del Señor, en el camino que conviene. Versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esa le llamo yo vigilancia segura. Vigilancia segura. Eso es una vigilancia de verdad. Vigilancia donde no se duerme el vigilante. Vigilancia donde el alma no se encasquilla, sino es una vigilancia segura. Y el versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y esta es una protección fuerte y segura.
de la mano derecha del Señor. Pero el versículo también 6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y aquí está hablando de librarnos de la naturaleza. De cualquier dificultad Él puede guiar y librar a aquellos que confían en el Señor. Y versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guiará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te guiará en el tiempo. Te guiará en el tiempo. No es un guiador que se cansa, sino es un guiador que estará ahí siempre. Siempre, siempre, en medio del tiempo. Los guías naturales se pueden morir, se pueden enfermar, se pueden cansar, pero el Señor, nuestro Dios, jamás lo va a hacer. Yo lo quiero a Él como guía, hermanos. Yo lo quiero a Él como guía, por encima de todos los consejos de mis amigos, de mis compañeros, por encima de todo el conocimiento que yo pueda tener sobre esa materia, por encima de lo que los demás hacen. Yo quiero a Dios guiando mi vida. Yo quiero a Dios guiándome todo, porque cuando Él me guía, pueda que el camino sea más largo, pero al final es seguro. Yo termino leyendo esta palabra que todos conocemos y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo que el Señor tiene planes para nosotros? Lo hemos dicho, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. 29:11. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es la palabra del Señor para esta mañana, hermano. No es mi palabra, no es mi invento, es lo que el Señor dice. Yo quiero esa vida, hermano Salvador. Yo anhelo esa vida. Yo la anhelo. Y yo creo, ninguno es demasiado inteligente, demasiado sabio, demasiado viejo, demasiado grande como para no necesitar guía del Señor. Si usted es un joven, usted es un niño, usted necesita guía del Señor. Usted es un joven, usted necesita guía del Señor. Usted es un profesional con su carrera hecha, usted necesita guía del Señor. Es un viejo ya como nosotros, también necesitamos guía del Señor. Todos aquí, ¿cuántos quieren la guía del Señor? Amén. Eso es lo que anhelamos. Yo voy a pedir al pastor que él nos guíe tal vez en alguna oración, él considere, no conozco cómo es él acá, pero quisiera darle algo. Gracias. Sí, hermanos, todos necesitamos del Señor en nuestra vida. Moisés, aquel caudillo, aquel hombre que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, solo escribió un salmo, el salmo número 90. Y Moisés le dice en ese salmo al Señor: tú nos has sido refugio
de generación en generación. Creo que a Moisés le compartieron cómo Dios lo había protegido cuando era niño, que había nacido bajo un decreto donde todos los niños hebreos tendrían que morir, y cómo la providencia divina lo protegió en el río donde él iba. Y aquí estamos todos en un río de la vida y podemos ser devorados por tantas cosas que hay. Dios nos ha guardado hasta este día, hermanos. Sí, todos acá, Dios nos ha guardado hasta este día. Jóvenes, estamos acá tranquilos ahorita. Dios nos ha guardado hasta este día. Pero Moisés en este Salmo 90 habla de dos cosas: de la transitoriedad del hombre y la eternidad de él. Pero en el verso 12 dice Moisés, y a eso queremos llegar esta mañana, porque como decía el pastor, no es por inteligentes que seamos ni por viejos, porque hay gente que está grande de edad y sigue cometiendo los errores de la juventud. Entonces dice Moisés en el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñame a poder aprender de cada día y aún de los errores que cometemos. Moisés vivió 120 años y él podía ver la mano protectora del Señor. Dios nos ha guardado. Estamos en un tiempo final, hermanos, como se nos ha hablado, y necesitamos discernimiento del Espíritu de Dios, no la inteligencia nuestra. No, que Dios nos dirija, que cada decisión que vamos a tomar, que Dios nos guíe. Posiblemente algunos acá están buscando la dirección de Dios. Eso vamos a conseguirlo en su presencia. Y queremos esta mañana orar. Vamos a cantar un canto, pero no solo queremos estar en un evento más acá, no queremos exponernos delante del Señor, porque en esta jornada última que tenemos en la vida, necesitamos que el Señor nos guíe. Muchos están en tantas cosas de la vida, en vanidad, queriendo decidir cosas que son de la vanidad de la mente. Todos aquí hemos orado al Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En esta tierra, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando usted le dice eso a Dios, le está dejando su agenda a Él. Sí, su agenda. Está mi agenda, Señor, en tus pies. Guíame tú. Pero a veces ya hacemos el clamar y después andamos pidiéndole a Dios dirección. No, pidámosle a Él. Póngase de pie esta mañana.